Dios le bendiga en esta noche. O yo me estoy poniendo chiquita o esto está creciendo. Tengo que algunas veces para ver lo que estoy escribiendo, lo que escribí, pues ponerme en los tipitos. Amén, aleluya. Pero seguimos así. Necesito 2 sillas aquí al frente. 2 sillas. Las vamos a usar ahorita. Jesús está pasando. Ok. La clase de hoy se llama El primer sermón ungido en la iglesia y es el estudio número 16. La base bíblica es Hechos 2 del 14 al 42. Oh, thank you. Oh, yes. Okay. Sí, porque o ponerme taco. Okay. Y yo no soy amante a los tacos. Ya esa etapa mía se fue porque me da mucho dolor de espalda. Okay. ¿Y las 2 sillas? Pónmelas ahí. Okay. El pensamiento central, no, primero vamos a orar. Hermana Eneida, por favor, llévame en oración. Amén. Gloria a Dios. El pensamiento central, léemelo, Miriam. Solo un mensaje ungido por el Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los oyentes. ¿Me puedes decir algo de eso? Sí, un corazón que busca de Dios, un corazón que ama la palabra, un corazón que anhela su presencia, la unción del Espíritu Santo. El texto áureo, ¿quién me lo lee? Léemelo, Lucy. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y eso se encuentra en Hechos 2:36. El suceso de Pentecostés en el aposento alto, que hablamos de eso la semana pasada, provocó distintas reacciones. Nómbreme una de las reacciones que tomó. ¿Quién me puede decir? Dime, Norma. Se burlaron. Se burlaron. ¿Y qué más? ¿Qué? Estaban borrachos. Ajá. ¿Qué más? Tuvieron confusión. Amén. ¿Qué más? Pero estaban llenos de mosto, no estaban borrachos. ¿Qué más? Y hubieron aquellos que sí aceptaron la palabra de Dios, ¿verdad? Ok. Algunos fueron llenos del Espíritu Santo, otros se asombraban sin entender lo que ocurría. Y algunos más se burlaban creyendo que los discípulos estaban borrachos. Ante esta confusión, Pedro se levantó con valentía y dio su primer gran mensaje. Impulsado por el Espíritu Santo, habló con poder a pesar de no tener la formación académica formal de los sacerdotes, de la gente que iban a esas escuelas en ese tiempo. Porque, si ustedes recuerdan, Pedro era un pescador. Él no estuvo los estudios al grado que otros allí lo habían tenido. La gente se maravillaban al ver cómo un hombre sencillo
hablaba con tanta sabiduría y autoridad. Este momento marca el inicio de la predicación cristiana como parte esencial de la iglesia. Aunque en el Antiguo Testamento la proclamación era mayormente profética, no se predicaba, habían profecías. Fue Jesús quien estableció la predicación del Evangelio del Reino como la principal tarea de sus discípulos. Lucas 8:1. Antes de ascender, le dijo claro a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así, lo que Pedro hace en este capítulo no solo es una respuesta al asombro de la multitud, sino el cumplimiento directo de la misión encomendada por su maestro, y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Me puedes poner el video ahora? Cortito. El próximo. Next slide. Cuando lo tengan, digan amén. Yo voy a seguir, ¿ok? Oh, yo creo que... No, ok. Aquella mañana de Pentecostés en el aposento alto fue un momento glorioso y fuera de lo común. Alguien que me lea Hechos 2 del 14 al 15. Ok, léemelo. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os será notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Habían gritos de alegría, lágrimas, emoción, una emoción desbordante y lenguas desconocidas. Recuerda que esto fue la primera vez que ellos habían recibido la promesa del Espíritu Santo, porque fue la primera vez que descendió en esa forma. ¿Ya lo tiene? Ok, ponlo.
Now we can leave this place. Now spread his word. ¿Ok? Amén. Habían gritos de alegría, lágrimas, emoción desbordante y lenguas desconocidas. No era raro que algunos pensarían que estaban borrachos, pero esta acusación provocó la reacción de Pedro, quien, fiel a su carácter, él era impulsivo pero valiente. Se levantó con los 11 y tomó la palabra. Con voz fuerte y decidida, Pedro, que en un tiempo había negado a Jesús, ahora era un Pedro que defendió lo que estaba ocurriendo. Explicó que no estaban ebrios, como suponían. Ya apenas eran las 9 de la mañana, una hora inusual para una persona estar embriagada. Lo que realmente ocurrió era algo mucho más poderoso. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, embriagados, no de vino, sino de la unción divina del cielo. Aleluya. Así Pedro empezó su papel como líder y predicador guiado por el Espíritu desde aquel primer momento. Así como Pedro se levantó con valentía para hablar en medio de la confusión y las críticas que habían en ese momento, hoy también tú y yo estamos llamados a no callarnos. Amén. No nos podemos callar. Amén. Cuando otros no entienden lo que Dios está haciendo, a veces la obra del Espíritu en nuestra vida será malinterpretada, ridiculizada o cuestionada. Pero no debemos avergonzarnos ni quedarnos a la margen. Dios sigue usando personas comunes como Pedro y sin títulos para hablar con poder, siempre que estén llenos del Espíritu Santo. Pedro no habló desde su fuerza, sino desde la unción que bajó ese día. Hoy tú y yo también podemos ser portavoces de Dios en tu casa, en tu trabajo, en la escuela o hasta en cualquier sitio, una oficina de médico, donde quiera que tú estés. Siempre hay una necesidad. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto y lleno del Espíritu Santo. Te hago una pregunta para ti misma, no quiero contestación. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te use con valentía como a Pedro? ¿O estás en silencio por temor al que dirán? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya no importa el qué dirán. Porque automáticamente el Espíritu te impulsa a esa necesidad que otro tiene. Ponme el visual 4. Condiciones para las profecías se cumplen. Alguien que me lea Hechos 16 al 17. Ok. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y decir, ¿cuál dijo hasta el 18? Hasta el 17. Ok.
Pedro en Hechos 2 del 16 al 17 explica que lo que sucedía en Pentecostés no era locura, sino el cumplimiento de la profecía de Joel. En la Biblia, las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento están en el Nuevo Testamento. Siguen una línea perfecta. Primeramente, el ministerio de Juan el Bautista, el nacimiento, la obra, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y el derramamiento del Espíritu Santo. Todo esto fue anunciado con anticipación, porque está en el Antiguo Testamento. No es nada nuevo, ya estaba escrito y profetizado. Pero ese cumplimiento no ocurrió de forma automática. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Joel establece condiciones espirituales que deben cumplirse antes que esto ocurriera. ¿Me puedes poner el slide 5? Five. No. Ok. Alguien que me busque Joel 2:13, otra persona Joel 2:15 y Joel 2:17. Ok. Necesito 3 personas diferentes. Léeme Joel 2:13, el que lo tenga. Hermano Valentín, ¿lo tiene? You have it, Tony? No. Sí. Ok, Luis, léelo. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios en esto quiere decir que Él esperaba un arrepentimiento genuino, no solo gestos externos. Recuerda que los religiosos en el Antiguo Testamento, muchos de ellos era ya un ritual, ¿ok? Habían profecías que se estaban por cumplir y ellos eran de apariencia, ¿ok? Joel 2:15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Amén. Esto significa, se necesita una búsqueda intencional y comunitaria de Dios. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Incluso los sacerdotes deben humillarse y pedir perdón. Para que el derramamiento del Espíritu Santo ocurriera, tenía que ocurrir estas 3 cosas. Entonces, el derramamiento del Espíritu, como lo explica Pedro en Hechos, no fue un evento aislado, ni algo que sucedió por sí. Fue el resultado de una promesa, sí, pero también de un pueblo que se preparó espiritualmente. Recuerden, ellos estuvieron 10 días unánimes
orando, perseverando, esperando que esa promesa que Jesús le hizo, que dijo que el Padre iba a enviar, iba a ocurrir. Y ellos se prepararon para eso. ¿Tú crees que puedes poner el visual 6? It's a table. En mi computadora funcionan, pero esas cosas pasan. ¿No? Ok. Yo hice una tablita aquí y puse personaje, situación, condición y resultado. En Ezequías 2, en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, la situación allí era que Dios le había anunciado a través del profeta que él iba a morir. La condición de esa persona, él oró, lloró y se humilla delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después? Le dio 15 años más de vida. Toda profecía o promesa de Dios está condicionada a una actitud de humildad, obediencia y búsqueda sincera. Vuelvo y lo repito. Toda profecía o promesa de Dios está condicionada a una actitud de humildad, obediencia y búsqueda sincera. Otro ejemplo. Los ninivitas, Jonás 3, del 4 al 10. Mandó a Jonás a decirle que venía un juicio donde ellos, porque un juicio había sido anunciado por la maldad de aquel pueblo. La condición, ellos ayunaron, se vistieron de cilicio y se apartaron de sus malos caminos. ¿Y qué ocurrió allí? Dios no destruyó la ciudad, los perdonó en ese momento, aunque más tarde sí los destruyó. ¿Ok? Acab, Primera de Reyes 21, del 27 al 29. La situación allí. Se pronunció juicio contra su casa por su maldad. Él se humilló, rasgó sus vestidos y ayunó. Y el resultado de eso fue que Dios pospuso el juicio para después de su muerte. ¿Ok? El pueblo de Israel. 2 Corintios 7:14. Necesidad de perdón y sanidad de la tierra. ¿Qué pasó allí? Se humillaron, oraron, buscaron a Dios y se apartaron del pecado. Dios promete oír, perdonar y sanar su pueblo. Manasés, en 2 de Crónicas 33, 10 al 13, fue llevado al cautivo por su idolatría. La condición. Él se humilló grandemente y oró a Dios. Y Dios lo restauró a su reino en Jerusalén. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia. Esa sigue siendo la clave para ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, tanto en la iglesia como en cada creyente. En Hechos 2:16, Pedro explica que lo que está pasando en Pentecostés ya lo había dicho el profeta Joel. ¿Qué significa en los postreros días? Que lo menciona en el verso 16 y 17. Bueno, postreros días no significa que el mundo se acabaría en ese momento, sino que iba a comenzar una nueva etapa en el plan de Dios. Esa etapa empezó con Jesús y continuará hasta que Él venga por su iglesia.
La promesa de Dios era que el Espíritu Santo ya no sería solo para unos pocos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas y en ocasiones también sobre reyes. Pero ahora, en el día de Pentecostés, iba a ser para todos los que creían. Lo que pasó en Pentecostés era la señal de que esa promesa había empezado a cumplirse. En resumen, Pedro está diciendo que ese día marcó el inicio de los tiempos del Espíritu y que ahora todos pueden recibirlo y todavía estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Léame Hechos 2:36. Nelida, ¿lo puedes leer? Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 2:36, Pedro concluyó su mensaje en Pentecostés con una afirmación decisiva y dijo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La exaltación de la persona de Jesús es el punto culminante de su predicación. Él fue Cristo céntrico. Jesús no es solo un líder histórico, sino el Señor soberano y el Cristo prometido. El título Señor confirma que el Mesías esperado, validado por su resurrección y ascensión. Después de su humillación en la cruz, Dios lo levantó y lo colocó en un lugar más alto, cumpliendo las Escrituras y poniendo en el centro de la salvación y del gobierno eterno. La esperanza humana suele descansar en lo que puede ver y controlar, fuerzas físicas y recursos inmediatos. De esa misma forma fue en la historia bíblica. Cuando Israel confiaba en sus ejércitos extranjeros, Isaías 31:1, Egipto y Asiria. Así están las naciones de hoy en día. Confían que porque tienen muchos cohetes, muchas bombas, un ejército poderoso, que nada le va a pasar. Solo Dios sabe esas cosas. En riquezas, Primera de Reyes 10:11. También en el Antiguo Testamento, en riquezas acumuladas como las de Salomón. Hoy en día, la humanidad, el ser humano, si tiene bastante dinero, puede estar seguro que confía más en lo que tiene en el banco guardado que en Dios. Ahora, si confiara en Dios, a lo mejor ese dinero siempre iba a estar ahí. Pero cuando se ven entonces en escasez, que el bolsillo, esta falda no tiene bolsillo, pero iba a virar al revés, que no tiene nada, entonces claman a Dios, ¿verdad? Pero debiéramos de ser iguales con dinero y sin dinero. Ok. Por su habilidad humana, como en la Torre de Babel, confiaban en sí mismos. ¿Cuántas personas, porque tienen una profesión, una educación, confían más en sí mismos que en Dios? Así era el pueblo de Israel también. Y así es hoy, cuando naciones se apoyan en su poder militar, personas en sus ahorros
y a quien conocen, o iglesias en estrategias humanas más que en el poder del Espíritu Santo. Pero los planes de Dios se basan en la fe, en confiar en que lo que Él promete, aunque tú no lo veas, se va a cumplir. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. They are forever. El mensaje que predicamos debe tocar el corazón de tal manera que impulsa a los oyentes a actuar. Pedro nos da un ejemplo claro. Presentó la persona y la obra de Cristo con pruebas y luego aplicó la verdad directamente a sus oyentes, confrontándolos con su responsabilidad. El mismo Jesús que rechazaron, Dios lo ha hecho Señor y Salvador. La proclamación verdadera no suaviza el pecado ni esconde la verdad, más bien desenmáscara la mentira y confronta el error para que el impacto de la palabra despierte las personas. Algunas veces la palabra choca, es dura, pero lo hace para despertar lo que esa persona está escondiendo o esa persona no realiza, que no están dando verdaderamente como Dios quiere que él ande. Nuestra fuerza como mensajeros del Evangelio radica en esta verdad. Jesús ha sido exaltado y hoy reina como Señor de todos. Alguien que me lea Hechos 22 del 37 al 38. ¿Quién lo tiene? Ok. Al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro, a los 12 apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 2:37 vemos el momento clave en la presentación del plan de salvación. Después de escuchar el mensaje ungido de Pedro sobre la muerte y resurrección de Jesús, la multitud quedó profundamente conmovida, compungidos de corazón, como si las palabras hubieran penetrado no solo su mente, sino también su voluntad y sus emociones. Fue una convicción intensa causada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo en ese momento confronta a la persona, es como si tuvieran clavado un puñal en el corazón y sentir un dolor por ofender a Cristo. Reconociendo que habían pecado, especialmente al darse cuenta de que Jesús, a quien había crucificado, era su Mesías. Era su Mesías. Fue un dolor que no se quedó en remordimiento, sino que los llevó a buscar qué hacer para ellos ser salvos. No se quedaron ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos sentimos culpables, nos sentimos con dolor. Pedro le dijo que tenían que entonces arrepentirse, pero le dijo más después.
En otras palabras, se compungieron de corazón. Es sentir un dolor sincero por el pecado y una urgente necesidad, porque era una urgente necesidad de ellos arrepentirse. Con el corazón abierto, preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro no le fue con pañitos tibios. Pedro le dijo sin rodeos ni complicadas explicaciones. Les presentó 3 pasos esenciales. Primeramente, le habló del arrepentimiento, que era un cambio profundo de mente, corazón y dirección de vida, volviéndose a Dios. En otras palabras, they gave a complete 360. All right? Bautismo, le dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Un acto de identificación con Cristo y obediencia a sus instrucciones. No una fórmula distinta a la de Mateo 28:19, sino un compromiso público con el Evangelio. Se comprometieron con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Número 3, después recibieron el don del Espíritu Santo, la promesa de la presencia y poder de Dios en la vida del creyente. Este pasaje nos recuerda que la eficacia de un mensaje no depende de la elocuencia del predicador, sino de su impacto en el corazón de los oyentes, y que ese momento más fértil para sembrar la palabra es cuando el Espíritu Santo ya ha preparado el terreno. Le voy a explicar. En Puerto Rico, la iglesia que yo asistía, por lo menos una vez al mes salíamos a la calle tocando casa por casa, como los testigos de Jehová, bien fresco, ¿ok? Nos íbamos. Pero nosotros no nos íbamos así porque así. Había una preparación. Por lo menos cuando ya se sabía a dónde iba a ir, porque el pastor enviaba unos varones a que ellos hicieran un croquis de la vecindad a donde íbamos a llevar el mensaje de Jesucristo. Ya sabíamos por qué calle íbamos a ir, cuántas casas habían y todo. Pues unas semanas antes nos íbamos en ayuno y oración. ¿Por qué? Para que Dios preparara los corazones de las personas que nosotros íbamos a tocar las puertas. Para que Dios despejara los aires que estaban allí. Porque si usted sabe, en esos aires hay muchos demonios. Para que Dios nos diera la visión y la necesidad que de cada persona que nosotros le tocáramos la puerta, que nos diéramos discernimiento y el don de ciencia para saber la necesidad que había allí. Y así estábamos 3 días. Nos íbamos el viernes y el domingo por la mañana salíamos. Y entonces lo que hacía es, después de las otras semanas, nos reuníamos y orábamos. El día que salíamos era prohibido de que nosotros no fuéramos en ayuno. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está duroso. Imagínate tú subiendo por cada casa y tú no has comido. Ese sol te va a dar, te vas a desmayar. Íbamos bien jaltitos, con un desayuno bien bueno, nos agajábamos todos de mano y orábamos, y después nos íbamos de 2 en 2. 2 se iban aquí, 2 se iban por allá. El chofer de la guagua dejaba 2 más aquí, 2 más allá. Y algunas veces, mi hermano, lo que llegábamos era a tocar una sola casa, porque en la primera casa el Señor hacía la obra. Y nos decían que hasta nos habían visto en sueños. Hemos tenido testimonio que Dios les reveló a esa persona.
que unas personas iban a venir a llevar el evangelio, pero estábamos llenos del Espíritu Santo. Hubieron sanaciones, hubieron personas que nos decían que no fuéramos, y nosotros pues, Dios le bendiga, nos vamos. Hubieron gente que nos confundían con los testigos de Jehová, pero nosotros nos aclaramos. Una cosa hacíamos, nosotros no nos identificábamos con la iglesia. Nunca en las personas que yo toqué puertas no le dije de qué iglesia yo iba. Solamente le decía, venimos aquí con una misión, a presentarle a Jesucristo. Algunas veces la conversación empezaba con, ay, qué bonitas flores usted tiene ahí. Usted sabe que en el huerto del Edén Dios tenía flores así. Mire, cualquier cosa, cualquier conversación, o mira qué lindo está el día. Empezar una conversación con esa persona y después poco a poco los íbamos llevando al plan de salvación. Muchas veces aceptaban, muchas veces no. Y si estábamos en un lugar a donde había una iglesia pentecostal también y esa quedaba lejos de la de nosotros, pues mire, nos comunicamos con el pastor de esa iglesia y le entregábamos todas las tarjetas y le decíamos, aquí tienes una cosecha, búscalas tú. Porque no iban a venir a nuestra iglesia, aquella le quedaba más cerca. Pero fue una experiencia muy bonita la que estuvimos. Nos preparábamos para ese encuentro porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar en la calle. Aquí cumplimos con el objetivo 1, comprender que solo cuando se predica bajo la unción del Espíritu se producen cambios en los oyentes. Porque Dios prepara ese terreno y también te prepara a ti para que tú lleves lo que verdaderamente esa alma necesita en ese momento. Hechos 2 del 38 al 39. ¿Quién me lo lee? Ok. Y de cierto sobre Hechos 39, léeme. 39, ok. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Abarca la promesa del Espíritu Santo a los gentiles? Sí, Claro, nosotros sí. somos gentiles, Así es, ¿verdad? sí. Ok. Si es para los que están lejos y cuanto el Señor llamare, ¿ok? Pedro enseña que tras el arrepentimiento y el bautismo en agua, el creyente está preparado para recibir un regalo muy especial, el Espíritu Santo. Y cuando digo el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, porque una vez tú entregas tu vida a Cristo, ya tú tienes el Espíritu Santo. Pero la llenura la tienes que buscar tú. La llenura la buscas tú. No se trata de un don espiritual específico, sino del Espíritu mismo que Dios promete dar para fortalecer y capacitar a sus seguidores. Jesús promete este don para que sus discípulos tuvieran poder y pudieran ser testigos desde Jerusalén hasta todo el mundo. Esta promesa no solo para los primeros creyentes, sino también incluía a sus hijos y todas las generaciones futuras, tal como lo profetizó Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán
visiones. Aunque nosotros no estuvimos allí en el aposento alto en Jerusalén, hoy Dios sigue llamando y bautizando con el Espíritu Santo a quienes creen para que sirvan en la iglesia y en el mundo. Si tú, mi amado hermano, tienes un llamado de parte de Dios, esta promesa también es para ti. Recíbela con fe, el don del Espíritu Santo, y vive en su poder, porque ese don es poder. Hechos 40 al 41. ¿Quién me lo lee? Y con él muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Yo creo que ni Gigi Ávila se ganó 3,000 en un estadio, ¿verdad? ¿Cómo califica Pedro a la generación de su tiempo en el versículo 40? ¿Cómo la califica ahí? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? No lo oí. Lo oí como bien bajito. Perversa, ¿verdad? Y hoy en día, Raquel, ¿todavía existe eso? Ok. Cuando Pedro predicó ese día en Pentecostés, el Espíritu Santo lo guió para que hablara con poder y convicción, usando muchas citas bíblicas y argumentos para que tocara el corazón de las personas. Aquí hay algo que me atrajo a mí cuando dice que Pedro predicó ese día en Pentecostés. El Espíritu Santo lo guió para hablar con poder y convicción. Hay veces que tú dices: ay, es que yo no retengo nada, a mí todo se me va, se me olvida. Dios de los cielos, no me recuerdo ni de un texto ahora mismo, pero si estás hablando con alguien con una necesidad y tú tienes el poder del Espíritu Santo, mira, te van a salir todos esos textos que tú dices que no te recuerdas, por lo menos los parafrasea. Y cuando vienes a ver y esa persona se fue, tú vas a decir: esa fui yo. Pero eso eso no puede haber sido mío. Yo hablé como yo nunca me había visto hablando. Y esas cosas ocurren, hermano. No se crea, no se subestime. Dios y el Espíritu Santo a su tiempo va a sacar todo lo que usted lee, porque aquí se le va a quedar, no se le va a olvidar ni una cosa. Amén. Su mensaje tuvo dos propósitos claros: testificar de la verdad de la palabra de Dios y exhortar a la gente a tomar una decisión de fe, no para condenar, sino para motivarlos a buscar a Dios. El resultado fue increíble. Unas 3,000 personas escucharon, recibieron el mensaje, se identificaron con Cristo, obedecieron el mandato del bautismo, recibieron el Espíritu Santo y se añadieron a la iglesia. Esta pesca milagrosa no fue como la que ellos tuvieron en el mar, que el bote por poco se vira de tantos peces que había. Esto fue la verdadera pesca milagrosa de Pedro, porque esta pesca transformó almas y estas almas estaban dispuestas a vivir por Cristo. Así se inició la iglesia cristiana, donde la palabra de Dios tiene el poder de compungir, instruir, iluminar y mover a la acción.
cambiando vidas y uniendo corazones. Aquí se cumple el objetivo número 2. Tenemos que ser más sensibles al Espíritu Santo cuando presenta el plan de salvación. Cuando yo trabajaba en México, habíamos como 3 puertorriqueños, porque la planta de donde yo trabajaba la cerraron y se la llevaron a México y me llevaron a mí con la planta. Yo tuve que aprender a hablar español completamente, porque yo decía algo y ellos no me entendían. Okay. Y tuve que también aprender muchas cosas que para ellos era como denigrante y aguantarme. Tenía que pensar. Como mi esposo me preguntaba, nos hablando algo de las trocas y los dosos, y yo le digo, honey, los buses allá en México le dicen pecera, y él me dice, ¿pecera? Y yo le dije, sí, pecera. Ellos eran los pescaditos que estaban adentro. Anyway, ¿cuántas veces allí yo todas las mañanas acostumbraba a saludar todos los empleados que habían allí? Y algunas veces iba por una de las máquinas y la muchacha me decía, sabían que yo era cristiana, porque se me notaba y lo hablaba y todo eso. Me decían, hermana Grace, ¿usted puede orar por mí? Yo no le decía que no ahorita, yo le dije, no cierre los ojos porque la máquina va y te lleva un dedo. Y allí mismito, lloraba por ella. Y si no, le decía, en 5 minutos, encuéntrame en el baño. El baño era el sitio de oración para todas esas mujeres que trabajaban aquí. Y de eso. Pero fue una experiencia bonita, una experiencia que hasta cuando habían reuniones de todos los empleados, mi jefe me ponía a orar por la reunión. Y yo le decía a Dios de los cielos, ¿cómo puedo hacer yo esta oración y llegarle a concientizarle del Señor Jesucristo? Pues mire, en mi oración yo presentaba el plan de salvación de una forma u otra. Allí no hay excusa que nadie no oyó de Cristo. ¿Ok? Ahora, déjame ver si leí esto. Ok. Ser más sensible al Espíritu cuando presenta el mensaje de salvación. Se casa más con miel que con vinagre, mi hermano. ¿Ok? Jesús, cuando le habló a los pecadores, lo hizo con mucho amor. Cuando habló fuerte, fue a los religiosos. Pero a los pecadores allá, háblele con amor. No le tire su pecado en su cara. ¿Usted sabe por qué? Porque van a formar una barrera. Allégale de otra forma. Muéstrele que Dios, que Jesucristo le ama, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él lo hizo por amor a ellos, porque se llevó el pecado. Llévelos a que ellos mismos reconozcan el pecado que tienen en ellos mismos, ¿ok? Y usted verá que eso le va a dar fruto. Ok, necesito dos personas. Vengan aquí al frente. No tengan miedo, yo no le voy a hacer nada malo. 2 personas. Vente. Una valiente. ¿Quién es el otro? Ok. Otra valiente. Luis, me sorprende que tú no cogiste de esa silla. Me sorprende. Eres el primero siempre. Oh my God. Ok. Yo te voy a hacer unas preguntas. Yo le voy a hacer unas preguntas. Luis, ven, ¿por qué te vas? Son unas preguntas que tú me las vas a contestar de adentro de tu corazón. ¿Ok? Miriam, ¿de qué manera el Espíritu Santo ha guiado tu vida para hablar o actuar con valentía en tu fe? Te lo acaba de decir. Díselo
¿De qué manera? ¿De qué manera el Espíritu Santo ha guiado tu vida para hablar o actuar con valentía en tu fe? ¿De qué forma, de qué manera? Buscando primeramente la palabra, hablando de nuevo la palabra, siendo específica, y sobre todo con autoridad. Con autoridad. Ok, Elba. ¿Cómo recibes y respondes tú personalmente a la palabra de Dios cuando la escuchas? Pues trato de meditar en ella y practicarla. Ok. Para ti, ahora, ¿qué significa para ti identificarte con Cristo en tu vida diaria? ¿Qué significa para ti identificarte con Cristo en tu vida diaria? Ay, hermano, estoy temblando. ¿Cómo tú te crees que yo me siento cuando hablo? Aquí te estoy haciendo una pregunta, yo tengo que hablar. ¿Cómo? ¿Qué significa para ti identificarte con Cristo en tu vida diaria? Significa ay, santo. Vivir una vida correctamente, tratar de agradarle a Él y vivir una vida santa como a Él le gusta, tratar de llevar una vida como Él quiere que nosotros la llevemos. ¿Y para ti? ¿Qué significa para ti identificarte con Cristo en tu vida diaria? Significa todo, porque Él es un todo. Eso se trata de Él. Él es el centro de todo. Eso significa la vida para mí. Amén. Vamos a la ley. Pero como yo siempre pensé que Luis iba a venir, Luis, te guardé una pregunta para ti. Pasa aquí. Y yo sé que esta te va a gustar. Todas me gustan, todas me gustan. ¿Cómo puedes apoyar a nuevos creyentes para que crezcan y se integren en la comunidad de la iglesia? ¿Cómo puedes apoyar a nuevos creyentes para que crezcan y se integren en la comunidad de la iglesia? Bueno, primeramente yo creo que sería ofreciendo lo que se me fue ofrecido a mí por Jesucristo, que fue el amor. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos, dando testimonio, caminamos y la gente ve el cambio en nosotros. Todavía mi madre me mira, cada vez que la visito me dice, yo no sé qué pasó contigo. ¿Cómo pasó? Ella misma me testifica, es increíble cuál grande es Dios en tu vida. A veces no tenemos ni que hablar, a veces simplemente nuestro caminar dice, habla mucho más que nuestro mismo labio. Amén. Con esto cumplimos el objetivo número 3. Responder apropiadamente a aquellos que les pregunten respecto a las cosas de Dios. Vamos a leer el último, Hechos 2:42. ¿Quién lo tiene? Ligeramente. Raquel. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok.
Ok, después de la predicación de Pedro y la conversión de los 3,000 personas en Jerusalén, se vio un fruto permanente en la vida de los creyentes. Y yo tengo 4 puntos sobre esto. El primero, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, no como un simple credo, sino viviendo las enseñanzas día a día. Cada predicación, cada enseñanza, nosotros la debemos de vivir día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, con los dentro de la casa y con los de afuera. Porque hay un dicho que dice tinieblas, luz afuera y tinieblas en la casa. No, debiéramos de ser luz a donde quiera que estemos, ¿ok? Segundo, tenía una comunión muy especial, compartiendo todo lo que tenían para ayudarse mutuamente. Ayudemos a nuestros hermanos, si están enfermos, si están en necesidad, ofrézcale la ayuda. Tercero, practicaban el partimiento del pan en 2 formas. En las comidas de amor, las agape, el que me quiera invitar para su casa, yo me voy a comer allá, no se apuren, ¿ok? Lo único que arrastro con mi nena y con mi esposo, ¿ok? Y la cena del Señor, recordando la muerte de Jesús y esperando su regreso. Cuarto, la oración constante. Tenemos que estar constantemente en comunicación con aquel. Era una parte vital de su vida y es una parte vital de nuestra vida también, fortaleciendo su fe y su unión. Así el fruto no solo fue un cambio momentáneamente, sino que fue una transformación profunda y duradera en la comunidad. Estas 4 actividades fueron el fundamento de la vida cristiana y de la iglesia en esos primeros días. Y debe ser hoy día también. Conclusión, y con esto termino. Este estudio nos muestra que el poder del Espíritu Santo transforma vidas y comunidades. Cuando se predica el Evangelio con valentía y fidelidad a la palabra de Dios. No haga invento, sea claro. Muchas veces yo he oído personas diciendo, pero eso no está en la Biblia, you know. No hagas fantasía. Dígame, Ignacio. Sí. That's my husband. Pequeño testimonio. Fácil es decirle a alguien el Señor, de predicarle o dirigirlo. Cuando jóvenes se fueron de campamento, pues mi esposo y yo tomamos We were alone. vamos a comer. Y nos fuimos a un restaurante bien chévere. Usted sabe que todos estos restaurantes que tienen steaks y ribs y todo eso, siempre tienen la música del mundo y que si el bar allá y la televisión y todo eso. Pues nosotros estábamos comiendo y terminamos. Y después de terminar, Grace me dice, dame el napkin. Y usted sabe que el napkin es de tela.
said, you'll be back. That's the same thing that Jesus Christ did when he risen from the dead. He folded his garments, put them there, and got signified to the women that got there and the people who came to the tomb that he was going to return. And John Joe said, I didn't know that. Now you know something else about you. La transformación no es solo individual, sino también colectivamente, pues la iglesia primitiva se caracterizó por la unidad, la enseñanza constante, la comunión genuina, genuine, y la oración ferviente. Estos elementos permitieron que la fe no fuera efímera, ni basada en emociones pasajeras, sino sólida y duradera. Además, el llamado al arrepentimiento y el bautismo no era un mero rito, sino la entrada a una vida nueva en Cristo, acompañada por la presencia activa del Espíritu Santo. La iglesia que experimenta esta realidad se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios en el mundo. Para que la iglesia de hoy recupere esa vitalidad y efectividad, debe retornar el ejemplo de Pedro y los apóstoles. Predicar con un corazón apasionado, guiados por el Espíritu, enfocarse en la enseñanza bíblica y en la comunión auténtica, y no temer ser una voz profética que confronta la realidad del pecado en nuestra generación. No sugarcoating, ¿ok? No suavizar la palabra. Diga la palabra tal como es, que el Espíritu Santo se encargará de todo lo otro. En definitividad, el mensaje de Hechos 2 nos reta a vivir una fe dinámica y comprometida, donde la proclamación del Evangelio, la transformación personal y comunitaria y la dependencia del Espíritu Santo son las bases para que la iglesia continúe creciendo y dando fruto que permanezca. Si la iglesia de hoy quiere obtener los mismos resultados, tiene que volver al patrón del libro de los Hechos. Dios me los bendiga.